Gobernación. A ver, punto y aparte, exactamente qué pasó que se ha dado una diferencia marcada y clara de opiniones entre una decisión del INE, que a la cual se apela y se lleva al tribunal, y el tribunal da un resultado que es totalmente contrario a la decisión que tomó el INE. Bueno, es un asunto créame que tiene su complicación y lo hemos platicado aquí, varias veces aquí hemos conversado el tema. Un actor central de esto es quien tenía el caso, que es Ciro Murayama, que es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral y que está aquí con nosotros en Canal 11. Es un gusto, Ciro, ¿cómo has estado? No, hombre, el gusto es mío. Te agradezco Bien, que estés gracias. aquí. A ver, si no te importa, aunque sea en breve, si puede ser un resumen sucinto, exactamente qué pasó. Mira, en los procesos electorales que están en curso, hay 14, 13 en estados más el del DF. En los 13 estados hay precampañas, o ocurrieron precampañas. En concreto, en el caso de Zacatecas, transcurrió del 2 de enero al 10 de febrero. Durante las precampañas, nosotros como autoridad fiscalizadora hacemos trabajo de campo, levantamos evidencia acerca de los gastos en que están incurriendo los actores políticos y al término de las precampañas, los partidos y sus precandidatos tienen que entregar un informe de gastos para que nosotros lo contrastemos con nuestra información y veamos pues la legalidad en el origen del dinero que está fluyendo a la política y que se respeten los límites de gasto. Esto lo hacemos también en las campañas. En la precampaña de Zacatecas encontramos actividad del senador Monreal como precandidato de Morena. Es una actividad legítima el tratar de buscar adhesiones de los propios militantes de cada partido para ser postulado. Eso es totalmente legítimo, pero hay que cumplir la obligación de decir de dónde surgieron los recursos y cuáles fueron los montos gastados. Ahí hubo una omisión tanto del partido como del ciudadano Monreal que dijeron que no hubo precandidato. Nosotros pues con toda la evidencia les pedimos que presentaran el informe. Hay un periodo que se llama respuesta a un oficio de errores y omisiones. No presentaron evidencia alguna y ya que concluimos la fiscalización, son plazos de ley claramente establecidos. El 23 de marzo se presentó el informe que debía votar la Comisión de Fiscalización y 2 días después el senador Monreal envió un escrito diciendo yo gasté 0 pesos. De tal suerte, pues nosotros encontramos que hubo la omisión de entregar el informe, que además el reporte que se nos dio tardíamente no se apegaba a la realidad y entonces pues aplicamos la sanción que está prevista en la ley expresamente, que es quien no presenta un informe de precandidato no puede ser registrado como candidato. Eso se lo dijimos a la autoridad electoral local y el tribunal, cuando esto se impugna, revierte nuestra decisión, pero confirma que hubo precandidato, que hubo gastos, que hubo omisión, pero que hubo una entrega extemporánea y en ese sentido, digamos, gradúa la sanción, quita la sanción pues que está expresamente señalada en la ley y permite que se registre y que contienda Monreal, lo cual a mí me parece lo menos importante, sino el precedente es lo que me preocupa. ¿Por qué? Porque la fiscalización en nuestro país se ha reforzado, se ha vuelto ya un elemento central incluso para determinar la legitimidad, la legalidad de un proceso electoral. Es decir, si hay dinero que viene de fuentes opacas, irregulares, incluso ilegales, si hay gastos excesivos, eso puede comprometer la calidad de una contienda democrática y por lo mismo incluso puede ser motivo de nulidad de las elecciones. Eso dice la Constitución claramente, de tal manera que nosotros tenemos la obligación como autoridad fiscalizadora de todas las campañas que ocurren en el país de entregar nuestras conclusiones en plazos legales muy acotados para que las autoridades jurisdiccionales tengan las conclusiones de la fiscalización a la hora de calificar las elecciones. Entonces, si empezamos a extender los plazos, si un candidato o partido se niega a entregar la información y lo hace ya que acabó nuestro trabajo de fiscalización, pues en los hechos nos está dejando sin materia de trabajo y la opacidad puede verse beneficiada por criterios de este tipo. Por criterios de este tipo. Ciro, ¿cómo quedan las cosas? A ver, te lo planteo por esto. Digamos, esta es una ley que hicieron los partidos, aunque Morena no estuviera en ese momento, y no particularizo en Moreno. A ver, ¿qué pasa si en las elecciones del año que entra, del Estado de México creo que son, ¿no? En el Estado de México, un candidato dice, pues bueno, ¿qué quiero? Ahí está el asunto de David Monreal.
Es a lo que me refiero, es un precedente que yo espero, mira, por fortuna, Sí. el precedente cayó sobre precampañas, es decir, un proceso interno de selección de candidatos. Yo espero que el tribunal sea muy riguroso junto con el INE para evitar que esto se extienda en las campañas. Cuando ya estás hablando de una contienda Sí, claro. interpartidista y Sí. estás buscando no la postulación de un partido político, sino un cargo de elección popular y estás pidiendo el sufragio ciudadano directamente. De tal suerte, para darte un ejemplo, el 5 de junio va a haber a elección popular 1,166 cargos. Pon tú que haya en promedio 6 candidatos por cada cargo. Estamos hablando... Tenemos más de 6,500 candidatos que fiscalizar nosotros. Tenemos que entregar las conclusiones de la fiscalización 40 días después de la jornada electoral. ¿Cómo vamos a hacer todo ese trabajo tan inmenso si se niegan los actores políticos a rendir cuentas, a entregarnos sus informes? Sí. Bueno, pues estaríamos matando la fiscalización y la exigencia de transparencia y rendición de cuentas. Por eso es muy importante que se mantengan los plazos. En el caso de las campañas, 3 días después de cerrar la campaña, las campañas acaban el miércoles 1 de junio, 3 días después, el sábado 4 de junio, tienen que entregar su informe, nosotros lo revisamos y a los 10 días tenemos la obligación de decirles, oye, encontramos esto, sí, faltó, y ellos sobró. tienen 5 días y después nosotros tenemos otros 10 días para hacer el análisis en la unidad técnica de fiscalización y presentar las conclusiones. Sí. Ciro, ¿qué piensas de los argumentos que esgrime el tribunal para fundamentar su juicio? Bueno, yo creo que, por un lado, son atendibles en el sentido que dicen, a ver, hay un derecho humano fundamental, que es el derecho a ser votado. Sí. Lo que pasa es que hay que cumplir ciertas reglas para ser candidato. Y en este caso, pues hubo un incumplimiento de esas reglas, que es la rendición de cuentas. De tal suerte que el tribunal tiene una valoración, pero la ley es muy clara. Entonces, desde mi punto de vista, debemos ser cuidadosos para que los jueces no borren lo que el legislador escribe. Y estamos ante esa situación, de tal suerte que a mí me parece que en todo caso, pues el tribunal pudo haber dicho esta ley es anticonstitucional, no lo hizo, simplemente nos dice, gradúa la sanción, reindividualiza, porque sí hubo omisión, pero tarde lo entregó. Lo que pasa es que lo entregó tan tarde que no podemos fiscalizar. Te digo, los plazos legales terminaban el 23 de marzo y el 25 de marzo, 34 días después de que terminó la precampaña, es cuando llega el supuesto informe, porque además no se apega a la verdad, porque dice que se gastaron 0 pesos cuando hay evidencia de actos con miles de personas, camiones transportando ciudadanos, mantas espectaculares, chalecos, automóviles, camionetas, en fin, con propaganda de precandidato. A ver, dos asuntos, un poco sumando a lo que decías respecto a lo que fue el resultado del tribunal, que dices, bueno, nos hubiera dicho que es anticonstitucional el artículo, etcétera. María Marván me decía exactamente lo mismo, dice, a ver, ahí está el resultado, nosotros decimos esto, pero hay que derogar este artículo porque no procede o porque tiene que hacer algo los diputados. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues ya les aventaron ahí que les quieren hacer juicio político. Bueno, yo creo que el tribunal pudo haber optado por esa vía, no optó por esa, es decir, esa sanción sigue siendo válida. Sí. Y en ese sentido la tenemos que volver a aplicar ante una conducta de este tipo. Y por otro lado, en lo que se refiere a juicio político, mira, nosotros tenemos que ser muy rigurosos aplicando la ley y creo que muy ecuánimes frente a los dichos políticos de los actores políticos. Uno como árbitro, pues no se puede enfrentar al graderío y demás. Pues yo creo que son expresiones políticas que hay que dejar correr, ¿no? Hay que dejar correr, ¿no? Acate, consejero, te dijo ayer Horacio Duarte. Pues sí, la estamos acatando, pero al mismo tiempo pues, estamos desarrollando una reflexión acerca de las consecuencias que puede tener, no para el caso de Morena, yo no discuto con Morena, sino para el diseño del sistema electoral mexicano, es decir, yo creo que incluso Morena en su momento, si algún, como tú decías, en el Estado de México el año que entra, un precandidato de otro partido despliega su precampaña y no rinde cuentas, pues no... A Morena no le gustaría que se hiciera. A nadie. Entonces yo creo que más allá del caso concreto, yo no lo identifico como un problema con un actor político en especial. A mí los colores políticos como árbitro no
no me generan ninguna filia o fobia. Lo que me preocupa es que no acabemos desmontando este sistema de rendición de cuentas a los que están obligados los actores políticos, porque la fiscalización al final no debe verse solo como algo para castigar. Sí, punitivo. Yo creo que es una herramienta a favor de la credibilidad del sistema democrático que vive horas bajas. Entonces, si lo que estamos haciendo es tener un conjunto de exigencias para demostrar que el dinero que manejan los políticos es bien habido, es de origen claro, transparente, que no están derrochando de más para obtener el voto ciudadano. Bueno, yo creo que eso va a favor del sistema de partidos en su conjunto. Esto favorece, es una exigencia de la ciudadanía y no me parece correcto que lo estemos desmontando, que estemos pues dando pasos atrás en esta materia. Hay muchos temas ahí derivados. Inevitablemente te pregunto, intuyo tu respuesta, pero yo te lo pregunto. No venga de ahí. ¿El tema Morena pudo haber influido, López Obrador, en la decisión del tribunal? Bueno, yo no quisiera entrar a una especulación de qué llevó a los magistrados a hacerlo. Yo soy muy respetuoso de las decisiones del tribunal. Lo que creo es que esta decisión, si se aplicara en el caso de las campañas, nos podría llevar a desdibujar completamente la fiscalización. Entonces yo espero que los magistrados, que por otra parte celebro que estén explicando sus razones. Hoy el presidente del tribunal publica un artículo en la prensa, veíamos en el señalando, por cierto, que nuestro monitoreo estuvo bien hecho, que las evidencias que encontramos en Zacatecas son reales, que existía, es decir, que la infracción ahí estuvo, y bueno, esa es la que nosotros sancionamos. Bueno, ahora entramos a la siguiente etapa, ¿no, Ciro? Que son ya las campañas. Así es, pues como te decía, hay más de 1,100 cargos de elección popular en juego. Más de 6,000 personas participando. Así es, entonces nosotros tenemos que seguir día a día el gasto de estos candidatos. Ahora el sistema integral de fiscalización les obliga a que tengan que estar cargando todos sus movimientos de ingresos y de gasto. Tienen la obligación de abrir una cuenta bancaria cada candidato para que todo el dinero que usan pase por ahí. Tienen que entregar a tiempo sus informes y luego nosotros tenemos pues contrarreloj que procesar toda esa información, que contrastarla con nuestros monitoreos de campo, con información que pedimos en el sistema bancario y financiero para tener pues una imagen completa, no solo conformarnos con los dichos de los actores políticos, sino que nosotros tenemos que verificar que eso que están diciendo en materia de ingresos y gastos se apega a la verdad. Entonces, después presentaremos los dictámenes y proyectos de resolución y para mediados de julio tiene que estar cerrado todo esto. Por eso es tan importante que los plazos se respeten. Híjole, a ver si no vienen además luego impugnaciones por el caso de David Monreal, de otros partidos. Bueno, es inevitable, esa es la democracia, ¿no? Así que vive, es. me gustó mucho lo que dijiste, no vive horas bajas. Así es. Muchas por gracias. eso hay que cuidarla. Gracias, que estuviste aquí en Canal 11. Muchas gracias. Ciro. Ya van a jugar los Pumas en la noche, ¿no? Eso sí te da gusto. Eso sí te da gusto, ¿verdad? Gracias. Bueno.